Bien, muy buenas noches a todos. Estamos en Academia de Obreros. Saludamos a todos los que se están formando en este módulo de nuevos discípulos. Para empezar, quiero felicitarlos por el esfuerzo que se dan de aprender las escrituras. De hecho, la palabra de Dios menciona y nos reta a nosotros como hijos de Dios y nos dice, si como a plata o como a oro buscares mi palabra. ¿Mm? Es importante aprender a buscar a Dios a través de su palabra. Es la única forma, el único medio como podemos conocerlo más. Así que los felicito a todos aquellos nuevos estudiantes que se han incorporado a la serie de nuevos discípulos de Academia de Obreros. Bueno, iniciamos con una nueva serie después de haber estado en la serie de la oración, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar justamente con una nueva serie titulada La Biblia. Vamos a conocer más de la Biblia, parte por parte. Vamos a aprender a conocer su historia, su origen, vamos a aprender a conocer vamos a saber interpretarla, vamos a saber leerla. De hecho que muchos agarran la Biblia, no saben por dónde empezar, no saben por dónde iniciar, y es tan natural ello que a todos nos pasa. Así que no te sientas, eh, no te sientas cohibido por eso, porque a todos nos pasa en algún momento de no sabemos por dónde iniciar, ¿no? Así que tranquilo. En toda esta serie usted va a aprender a saber por dónde iniciar y cómo interpretarla correctamente. Así que vamos a compartir pantalla de la clase de hoy. Permítanme unos minutos. Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla. Ok. Bueno, esta serie sigue dentro del módulo básico de nuevos discípulos y hoy tomamos prácticamente esta nueva enseñanza acerca de la Biblia. Vamos a conocer bastante de la Biblia. De hecho, aquí he puesto como uno de los subtítulos principales, la Biblia, mi mayor tesoro. ¿Por qué es así? Es uno de los libros que ha sobrevivido a través de la historia en sí. La Biblia es impresionante. Usted hoy va a conocer cómo la Biblia a través del tiempo ha llegado a sobrevivir para que puedas tener este libro que tú puedes ver, ¿no? Hoy compaginado prácticamente, ¿no? Pero este libro tiene una historia increíble. De hecho, es impresionante. Y Dios ha prevalecido en guardar su palabra como para que el hombre tenga un tesoro que cuidar, un tesoro que valorar. En algunos casos la Biblia a veces está sometida a la oscuridad, ¿no?, de la biblioteca, y a veces la tenemos guardada o la tenemos solamente como amuleto para dormir y la tenemos al costado de la cama para no tener pesadillas, y sin embargo no funciona así. Pero esa Biblia es el mayor tesoro que incluso reyes, gobernantes, se pelearon por ella y la defendieron. Así que es importante, es muy importante. Así que vamos a empezar con esta serie de la Biblia. Presta mucha atención, no te distraigas, para que puedas comprender qué es la Biblia. Empezamos con algo introductorio. De hecho, que esta clase va a ser netamente introductoria. Para las semanas siguientes ir profundizando cada vez más en ciertos aspectos que tiene la Biblia. Pero ¿qué es la Biblia? Usted puede leer en su pantalla que dice, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es que pueda ser la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Quiero que entiendas lo siguiente, que la Biblia no se interpreta como que fuera la palabra de Dios. La Biblia se interpreta de acuerdo a lo que es. La Biblia es la palabra de Dios. No puede estar sujeta a subjetividades, ¿no? A dudas.
porque la Biblia tiene mucho contenido de qué nos dice de Dios, del Dios al cual adoramos, ¿no? De hecho, que nosotros cuando decimos sí creo en Dios, es algo que nosotros deberíamos respaldarlo con el testamento que Él tiene, ¿no? Con la historia que Él tiene, con la palabra que Él tiene. No podríamos decir yo creo en Dios si lo desconozco totalmente. ¿Y qué es lo que nos da luz? Es justamente la Biblia, que significa la palabra de Dios. Es única, no tiene ni siquiera par en la literatura universal. Si uno trata de comparar la literatura de Homero o de cualquier historiador o personaje o filósofo en la historia, usted se va a topar con una sorpresa, que la Biblia supera a todas. Y la supera por su gran contenido, porque es excepcional a todo punto de vista, su origen, su estructura, su mensaje, sus efectos y su historia, porque es la revelación de Dios a la humanidad. Pero ¿qué contiene la Biblia para que pueda tener todo lo que acabo de mencionar? Es que en la Biblia nosotros encontramos lo que Dios preparó para el hombre. ¿Qué más? Lo que Dios requiere del hombre. ¿Y qué más? Todo lo que el hombre necesita saber de Dios. El ser humano a través de la historia siempre ha filosofado con preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿has escuchado en algún momento o tú mismo te has preguntado de dónde vengo? ¿Verdad? O sea, ¿quién soy y hacia dónde voy? Esa es parte de la filosofía del ser humano. El hombre trata de filosofar para encontrar respuesta. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde va? De hecho, que un hombre que no tiene bien en claro quién es, que no sabe de dónde viene y hacia dónde va, es un hombre que vive una vida rutinaria. Y una vida rutinaria no es una vida feliz, sino algo monótono, ¿no? De pronto simplemente te levantas temprano, te vas a trabajar, llegas cansado del trabajo, te acuestas, al día siguiente te levantas, vuelves a ir a trabajar, ¿no? Haces tus labores, te cansas, en la noche llegas cansado, con sueño, te duermes y prácticamente imagínate vivir una vida así durante 80 años de vivencia o durante 60 o todo el tiempo que el hombre prácticamente pueda vivir. Es algo monótono y rutinario y la gran mayoría de personas vive así por el solo hecho de no saber quién es, de no saber de dónde viene y hacia dónde va. No le encuentra un sentido a su vida. Es por eso que en la Biblia el hombre puede encontrar lo que Dios realmente preparó para el hombre. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros como seres humanos? ¿Qué más? Encontramos también lo que ese Dios que nos dice que ha hecho algo para nosotros y por nosotros, también requiere algo de nosotros, busca algo del ser humano. Pero también en la Biblia uno puede encontrar todo lo que el hombre necesita saber de Dios, el conocimiento de Dios. Es necesario conocer a Dios a través de la palabra de Dios. No podríamos, como vuelvo a decir, yo creo en Dios si es que yo no tengo conocimiento de Él. ¿Mm? Eso es lo que nos diferencia a los creyentes, a los cristianos de cualquier otra religión en el mundo. Muchos dicen lo siguiente, muchos dicen, en el mundo existen muchas religiones, ¿verdad? Usted posiblemente se haya topado con esa frase, ¿no? En el mundo existen muchas religiones, ¿a cuál de las religiones creer? Bueno, de esas muchas religiones o diversos dioses que existen, hay uno que sobresale de todos, que es específico, que es claro en su mensaje, que tiene nombre propio y que tiene un pueblo, que sobre todo da un mensaje claro, te dice quién eres, te dice de dónde vienes y hacia dónde vas.
Solamente hay un libro en toda la historia de las religiones o en toda la historia de las filosofías, incluso hasta de las mitologías, que tú puedas ver que supera a todas, y es la Biblia. Porque la Biblia sí te dice quién eres, la Biblia sí te revela de dónde vienes y también te revela hacia dónde vas. En otras palabras, responde a la gran filosofía del ser humano. Aquellos grandes filósofos que se preguntan quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van, encuentran respuestas en la Biblia, respuestas totalmente claras. Ahora, en la Biblia uno realmente encuentra la palabra redención y salvación. Y vamos a comprender, por ejemplo, qué es redención y qué es salvación. Pero la redención y salvación eterna del hombre están revelados en la Biblia. Y todo lo que el hombre debe hacer es apropiarse de la palabra de Dios por la fe. Vayamos a la definición de redención y salvación. Posiblemente para ti la palabra redención sea nueva. La palabra de salvación posiblemente sea algo quizás conocido, pero no tan interpretado correctamente. Si tienes tú un librito por ahí, un cuadernito para anotar, te recomiendo que anotes, agarres un lapicero y anotes cada palabra que quizás no esté en la imagen. Bueno, la palabra redención tiene que ver con algo que se refleja una compra, algo que es comprado, algo que ha sido redimido, comprado, algo que en algún momento fue vendido, pero que ahora ha sido comprado nuevamente. Y esa es la palabra redención. Hay un acto de compra, alguien compró. Y es que en la Biblia podemos encontrar esa compra. Podemos encontrar la primera caída del hombre a través de Adán, donde el hombre se entrega al pecado completamente y viene toda la desgracia humana, pero después viene un postrer Adán, quien es Cristo. Y en Cristo nosotros somos comprados a través de su sangre preciosa. Ya empezamos a tener sentido, sobre todo a tener claridad en cuanto a la raza humana, de dónde viene, cómo se conducía y hacia dónde se dirige. Entonces, en este aspecto, cuando el hombre estaba caído, sin lugar a salvación, sin lugar a redención, alguien vino, fue Jesús, y eso nos revela la Biblia. Él vino a morir por nosotros y nos redimió. La palabra redimir, comprar, nos compró. Quiere decir de que le pertenecíamos a alguien. Andábamos errantes y le pertenecíamos a alguien. Ese alguien era Satanás. Quiero aclararte lo siguiente, que cuando uno comienza a leer la palabra de Dios y uno comienza a comprender ciertas verdades de la Escritura, de lo que Dios te demuestra en su palabra, uno se da cuenta que el hombre no está en el medio. Hay dos fuerzas espirituales que conducen la voluntad del hombre. La primera es la fuerza de Dios que conduce la voluntad del hombre a la medida que el hombre cede a que esa fuerza lo impulse y lo guíe prácticamente en un nuevo camino. Pero también existe otra fuerza superior al hombre, que es la fuerza infernal, que es la fuerza de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Y en este reino de las tinieblas también fuerza la voluntad del ser humano. ¿En qué sentido? En que el ser humano termina ejecutando cualquiera de las dos voluntades espirituales. O bien termina ejerciendo la voluntad espiritual de Dios, o bien termina ejerciendo la voluntad espiritual del reino de las tinieblas, de Satanás. Esto es lo que te revela la Biblia. Entonces, en ese panorama, yo comprendo de que antes de conocer a Jesús o antes de que Jesús viniera, el ser humano le pertenecía al reino de las tinieblas. Comprendemos en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, que el hombre cayó a través de Adán y que en esa caída le entregamos completamente esa voluntad, le entregamos completamente las llaves de la tierra
esas llaves que Dios le dio a Adán en un principio. De pronto, el hombre caminaba así. Por gracia y por misericordia de Dios, el hombre no había desaparecido de la tierra, pero sin embargo Dios tenía un plan, el postrer Adán. Él, a través de la cruz, nos redimió, nos compró con su sangre. Le pertenecíamos a Satanás, pero sin embargo, a través de esa sangre preciosa, fuimos comprados. Eso significa redención. Y la salvación es la consecuencia de la redención. ¿Qué premio hemos tenido a ser comprados? Mira este panorama de la Biblia. Es que la Biblia te enseña y te dice que tú y yo le pertenecíamos a Satanás. En otras palabras, éramos esclavos del pecado. La Biblia enseña que el hombre era esclavo del pecado. Por lo tanto, al ser esclavo del pecado, le pertenecía a Satanás. Estabas en esclavitud. Y esa esclavitud te llevaba de derrota en derrota, de miseria en miseria, de pobreza en pobreza, de fracaso en fracaso. Pero llega un momento donde cuando eres comprado por otro Señor, quien en este caso es Cristo, eres comprado, rescatado, ¿verdad? Pero no para ser esclavo de la pobreza, de la miseria, no para ser esclavo del pecado, sino te compra y como parte de la compra no te somete a esclavitud, sino como parte de la compra te obsequia un regalo. Ese obsequio se llama salvación. Y esa salvación que tú puedes encontrar en la palabra de Dios, que es el plan de Dios en toda la Biblia, que es el plan de Dios en sí, en toda la Biblia de tapa a tapa, es que tú vas a ver desde un principio cómo el hombre le entrega su voluntad, o cómo el hombre le entrega su posición al reino de las tinieblas, y cómo Dios empieza a ejecutar su plan a través de la historia hasta llegar a Cristo, de cómo recuperar a la raza humana. Y esta recuperación o esta compra que él hace se llama redención. Y esa redención o compra no es sometida a esclavitud, sino al contrario, te premia con salvación. ¿Y qué significa salvación? Salvación significa la palabra salvación, de salvar algo, salvar tu alma, pero a la vez también tiene un significado más amplio, significa sanidad, significa liberación. La palabra salvación significa gloria, tiene que ver con algo esplendoroso, tiene que ver también con la palabra vestimenta. Quiere decir de que el hombre cuando es salvo, nuevamente es vestido de gloria. Es impresionante. Allí, cuando uno prácticamente comprende todo lo que la Biblia nos enseña, se responden nuestras preguntas filosofantes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Quién eres? Eres una creación de Dios, hijo de Dios. ¿De dónde vienes? De Dios. ¿Y hacia dónde vas? Hacia Dios. En esa verdad, prácticamente mi vida da un giro de 360 grados. Entonces, para conocer un poco el panorama de la Biblia, uno tiene que aprender a conocer a su autor, ¿verdad? El autor principal de la Biblia es Dios. Y usted puede decir, pero en la Biblia aparecen nombres de personas. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a empezar con el autor intelectual de las Escrituras. Y este autor intelectual, aquel que organiza todo, aquel que diseña todo y aquel que da el mensaje es netamente Dios. Es Dios. Ahora, el intérprete de esa lectura, el intérprete, el quien nos enseña, el quien nos lleva hacia la realidad, hacia la verdad de lo que estamos leyendo, es el Espíritu Santo. Y el tema principal de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Génesis es el libro inicial, el Apocalipsis es el libro final de la Biblia. Pero de tapa a tapa,
El tema central de toda la Biblia a través de todas las historias de los personajes es Cristo, nuestro Señor. Y uno puede decir, pero Jesús aparece recién en el Nuevo Testamento, hace 2000 años y la Biblia tiene más de 2000 años, ¿verdad? Pero sin embargo, toda la escritura, desde el Génesis, desde que aparece Adán, Abraham, desde que aparece la caída de, de Adán, desde que aparece la llegada de Abraham, y todos los personajes en adelante que poco a poco iremos conociendo, todos se centran en alguien, y es en la llegada de Jesús, en la consumación de su obra, y es en el reino de Jesús, en el reino que prácticamente nosotros como hijos de Dios veremos. Así que ya sabemos quién es el autor principal, es Dios. Ya sabemos que la única manera de poder comprender esas verdades en la palabra de Dios es el Espíritu Santo, porque Él es el intérprete, Él es el que te ayuda, ¿no? Y el tema principal de toda la Biblia, de tapa a tapa, viene a ser Jesús. Ese es el tema principal de toda la escritura. Así que ya con esa comprensión, nosotros prácticamente podemos entender lo siguiente, que el hombre debe leer la Biblia para ser sabio. Por supuesto, todos los profetas que ya pronto vamos a conocer en la palabra de Dios, todos los escritores tienen que ver con esa palabra. La palabra profeta tiene que ver con un hombre sabio. Los profetas andaban prácticamente de la mano con los reyes. Eran hombres sabios. Un profeta de Dios era alguien sabio, era alguien que lecturaba prácticamente las escrituras. Las escrituras que habían en su momento lo lecturaban, lo leían, eran hombres sabios. Sabios para el momento, sabios para el proceso. Cuando tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que tu sabiduría empieza a nacer. Sabiduría para ejercer decisiones, para la toma de decisiones. Sabiduría para salir de problemas. Sabiduría para sobrellevar momentos difíciles. Sabiduría para tomar momentos alegres de una forma madura. Cuando uno lee la Biblia, uno cada vez se hace más sabio. También uno debe creer en ella para ser salvo. Recuerden la primera frase, la primera introducción, ¿no? La introducción con la cual empezamos. La Biblia no se cree que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Por eso es que debe ser creída de tal manera para ser salvos. Jesús en algún momento dijo lo siguiente. Él dijo, le dijo a los judíos, a los fariseos lo siguiente. ¿Es que acaso ustedes no dicen que en las escrituras se halla la verdad? Es claro que la palabra de Dios es verdad. Es por eso que debe ser creída como tal. Y esa verdad nos lleva a ser salvos. Y ya entienden la palabra salvo, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos por salvo, no solamente se nos está diciendo vas a ser salvo del alma, sino sano del cuerpo, sano del corazón, sano del espíritu. Vas a ser libre de toda atadura, de toda enfermedad, de toda miseria, de toda pobreza. Vas a ser vestido nuevamente de esa vergüenza, de esos vestidos harapientos de vergüenza, de esos vestidos de baja autoestima. Esos van a ser cambiados completamente. Eso significa la palabra salvación. Por eso es que cuando tú lees la Biblia, tú debes creerla completamente para ser salvo, sano, libre, próspero, para para elevar tu autoestima, para saber quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas. Y sobre todo, debemos también practicarla para vivir en santidad. De hecho, que la palabra santidad en algunos aspectos se entiende como algo religioso, difícil de alcanzar, ¿verdad? Y quiero decirte lo siguiente, que la palabra santidad no significa de alguien que esté caminando sobre las nubes. La palabra santidad
significa separado de o separado para. Cuando alguien es santo, es separado para, consagrado para Dios en este caso. De hecho que si uno vive en pecado, si uno antiguamente, antes de conocer a Dios, estaba sometido al pecado, a la mentira, al orgullo, a la necedad y un montón de cosas, ¿verdad? Uno estaba separado para Satanás, completamente. Lo reconozcas o no, estaba separado para Satanás, separado para pecar. Pero ahora que estás en Cristo, estás separado para Dios. Esa palabra separado es santo. Es por eso que cuando uno lee la Biblia y la practica, uno la practica para vivir en santidad. Esa palabra santidad no es algo de asombrar, es una práctica en sí. Por ejemplo, uno de los ejemplos, si antes a uno le costaba prácticamente decir una verdad y uno estaba acostumbrado o era dominado por la mentira, y uno mentía a diestra y siniestra, era un mago, era un maestro mintiendo, pero ahora se topa con que mentir no es correcto. Es más, Dios lo prohíbe, ¿verdad? En la palabra de Dios, en una de las leyes, Él menciona, no mentirás, ¿verdad? No dirás mentiras. Entonces uno sabe de que no debe hacerlo. Y de pronto uno, al leer esa palabra, uno se da cuenta de que está haciendo mal. Y si sabes que estás haciendo mal, entonces de pronto tú comienzas a decir, es malo la mentira, no lo voy a hacer. Uno, no le agrada a Dios. Número dos, quebranto mi integridad. Número tres, quebranto mi personalidad. Ya sé quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Entonces, si miento, estoy quebrantando mi personalidad. Por lo tanto, empiezo a practicar la palabra y a dejar de mentir. Ese es un camino a la santidad. ¿Ves? No es algo difícil, no es algo imposible de alcanzar. No es algo completamente dedicado para San Judas Tadeo, para San Martincito de Porres, a lo que hemos estado acostumbrados, ¿verdad?, de entender. Desde el colegio se nos explicaba de Santa Rosa de Quibes y nos veían o veíamos a las personas como santos, como alguien inalcanzable, alguien que tenía una aureola en la cabeza, ¿verdad? Y uno creía que un santo era alguien que tenía una aureola en la cabeza, pero no. Tú y yo, como hijos de Dios, hemos pasado a ser santos. Así que tú puedes decir allí, con toda claridad, que eres santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, dice que nosotros fuimos santificados por medio de Jesús. Entonces, somos santos porque alguien nos santificó y nos limpió, nos compró, nos redimió. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Y la Biblia nos enseña para eso. Nos enseña completamente. Por ejemplo, si estás allí en casa, y de hecho que estoy seguro que tienes la Biblia contigo, ¿no? Quiero que busques Romanos. Vamos a hacer algo práctico para que entendamos por qué la Biblia nos lleva prácticamente hacia la santidad. Ajá. Así que vamos a buscar en la Biblia Romanos capítulo 3, versículo 20. Pero quiero que participen, por favor, ¿sí? Vamos a participar. A ver, alguien que pueda encontrar este verso y que pueda leerlo, por favor. Puede encender su micro y puede leerlo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Van a entender por qué es importante leer la Biblia y sobre todo practicarla. Hermano, A ver, Junior, por favor, léelo. dice aquí, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ajá. Esa palabra ley significa la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios se tiene conocimiento del pecado.
La mayoría por ejemplo, de acciones morales que tiene el ser humano, de no robar, de no mentir, de ser un hombre de bien, ¿verdad? Esa crianza que nosotros hemos tenido justamente es fruto de esto, de la palabra de Dios. Nuestras sociedades crecieron en el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestras sociedades prácticamente crecieron en ese concepto de moral, de saber de que estaba mal si matábamos, de que estaba mal o que estaba mal si robábamos, de que está mal si mentimos. ¿Ah? En ese conocimiento de moral justamente viene a través de las escrituras, como dice en este verso, porque por medio de la ley o la palabra de Dios es el conocimiento del pecado. Ujú. Así que por medio de esta ley entramos en conocer de que lo que estamos haciendo está mal. ¿Qué nos dice como conducta moral que estamos mal? La Biblia. La Biblia es nuestro patrón de vida, por eso que va más allá que un simple libro de lectura. La Biblia es un libro que nos ayuda a moldear completamente, que nos define como personas, que nos define eh, como ciudadanos, ¿no? Recuerden que la Biblia también menciona que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Somos peruanos? Sí, pero tenemos una identidad superior. Esa identidad superior es que somos ciudadanos del reino de Dios. Ujú. Así que puedes decir ahí, yo soy ciudadano o ciudadana del reino de Dios. Por ejemplo, aquí también el apóstol Pablo, él menciona de que él era muy codicioso. Él mismo menciona y dice que él era codicioso, pero que a través de la palabra de Dios él supo que la codicia era mala. Ujú. Era la única forma de cómo él prácticamente iba a saber que la codicia era mala, ¿no? Entonces él supo que a través de la palabra, de los escritos que habían, que la codicia era mala. Entonces, es por eso que la Biblia nos da un patrón de conducta para ser sabios. Nos indica que debemos creer en ella para ser salvos, para recibir todos los beneficios. Pero también nos dice que debemos practicarla para ser santos. En otras palabras, para estar separados para Dios. Somos diferentes completamente, completamente diferentes, diferentes al resto. De hecho, que a través de la historia uno se da cuenta de que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, siempre fue diferente de cualquier otro pueblo. Y siempre fue superior en moral, en ética. Las sociedades que usted conoce, como la Europa, que hoy conoce, las sociedades de Latinoamérica, las libertades que tenemos, esa famosa democracia que se habla, justamente se vino a través de la palabra de Dios, a través de las consultas en la Biblia, de las libertades que debería tener inherentes el ser humano. ¿De dónde salen los derechos humanos? Justamente, no de algo que se le inventó a alguien, de hecho que nace inspirado en la palabra de Dios. Como el ser humano fue creado libre, así debe ser libre completamente, de forma inherente, de forma natural. No debe ser esclavo de nadie, sino libre completamente, porque Jesús nos hizo libres. ¿Se dan cuenta de que la Biblia no es un libro antagónico, no es un libro místico, no es un libro para viejos o para aburridos? La Biblia, de hecho, es un libro para sabios, para reyes, para eminencias, para personas que quieren salir de lo sencillo y convertirse en personas sabias, para personas que quieren prácticamente un nuevo rumbo en sus vidas, para personas que quieren dejar un legado a sus hijos de renombre, de buen nombre. Esa es la Biblia. Así que si tenías la Biblia en casa, a un rincón, amontonada allí, escondida, es momento de que la destapes, de que la desempolves, la limpies, la abraces y la comiences a leer. Por ejemplo,
En la Biblia nosotros podemos encontrar nombres comunes. Se les conoce de diferentes nombres a la Biblia. ¿Mm? Uno de sus nombres que se les conoce, que se le conoce es escritura o las escrituras. ¿Cómo así? Es que este libro que tú ves aquí, ¿verdad? Es cierto que está en un compendio, ¿verdad? Está eh, prácticamente comprimido en un libro, ¿no? A simple vista. Pero en sí la Biblia no es un libro. Y su propio significado, Biblia, tiene que ver con diversos libros. La Biblia es un compendio de libros en sí. Es un compendio de libros unificado prácticamente. Es por eso que se le conoce como escritura o las escrituras. Porque en la Biblia uno puede encontrar diferentes libros con diferentes personajes en diferentes tiempos. Hay veces en tiempos paralelos o contemporáneos, hay veces en tiempos diferentes, pero la Biblia habla de diversos libros. Por ejemplo, el primer libro de la Biblia, Génesis. El último libro de la Biblia, Apocalipsis. Son libros totalmente diferentes, pero que se responden el uno del otro. Se le conoce también como Sagradas Escrituras o también más conocido como la palabra de Dios. Vamos a leer en Segunda de Timoteo. Quiero que vayan ahí con sus Biblias, Segunda de Timoteo. Quiero que alguien lo lea, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 primero, y luego el 16. A ver, ¿quién lo lee rapidísimo? Por favor, me gusta que participen, así que vamos a participar, porque participando se aprende. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Ujú. Y versículo 16. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Hermano, A ver. dice así, ¿me escucha? Sí, sí, claro, claro, te escuchamos, Junior. Adelante. Dice, y que, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ajá. Mira, qué importante es que en el versículo 15 tú vas a leer que la escritura, las escrituras, ¿no? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ujú. Pero dice que la escritura es inspirada por ¿quién? Por Dios. El autor, Dios. ¿Es útil para qué? ¿Para sentirse bien? No, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En otras palabras, es para moldearte completamente. Es para hacer de ti una nueva persona completamente. ¿Cómo así? Mira lo que dice en el versículo 17 de ese mismo capítulo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuál es el fin de Dios a través de la Biblia para el hombre que la lee? Es que dicho hombre alcance la perfección, enteramente preparado para toda buena obra. Y uno dice, es verdad que el hombre puede ser perfecto. No habla en un sentido de perfección como nosotros conocemos. El ser humano de una u otra manera tiene errores por ser humano, pero la palabra perfección tiene que ver con madurez. En otras palabras, lo que está diciendo es para que el hombre sea maduro en todo momento, sea sabio en todo momento, sepa saberse dirigir en todo momento. Y no solamente eso, sino que sea un hombre preparado para toda buena obra. Interesante. El cristiano o el creyente o el quien lee la Biblia es y debe ser o y debe estar preparado para toda
buena obra. Los grandes presidentes de Estados Unidos, como Winston Churchill, eh, por ejemplo, ellos supieron gobernar sus países y es por eso que Estados Unidos llegó a ser la potencia que ha llegado a ser gracias a que ellos se dejaron influenciar por la palabra de Dios. De hecho, que en la tumba de Winston Churchill, él decidió de que en su tumba, en su lápida, se escribiera uno de los versos más impactantes y esperanzadores de la Biblia, que es la segunda venida o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él coloca aquel texto que dice que con voz de mando, con, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y antes de morir, él decidió elegir ese verso para que se escribiera en su tumba, porque sabía de que aún muerto, él tenía la esperanza de que el Señor Jesús, en esa segunda venida, él lo va a resucitar de entre los muertos. Es una verdad que todo creyente abraza. Es un sentido de vida, a diferencia de aquellos que no tienen sentido a la vida, como el ateo, por ejemplo. Aquel que no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va, piensa que solamente es materia y que sabe que una vez muerto el hombre se acaba todo. Muy alejado de la verdad, sinceramente. Porque lo que no sabe es que esta vida solamente es temporal, pero hay una eterna. Y esa vida eterna justamente se nos revela en la palabra de Dios. En esta palabra que es inspirada por Dios. Totalmente inspirada. Vamos a leer un verso más, ya como para terminar esta parte introductoria. Por ejemplo, en Isaías capítulo 34, versículo 16, yo lo voy a leer. Dice, inquirid en el libro de Jehová. ¿Cuál es el libro de Jehová? Este. También se le conoce como el libro de Jehová, ¿no? Libro de Dios. Inquirid en el libro de Jehová y leed, si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Dios mismo está aquí refiriéndose a través del profeta, de Isaías, y está diciendo de que él mismo habló y de que uno debe leer lo que él prácticamente dijo, de que uno debe inquirir en este libro. Inquirir quiere decir con desear, buscar, anhelar, querer. Cuando uno está necesitado y está mal emocionalmente, uno busca libros, ¿verdad? De ayuda emocional, de ayuda psicológica, y uno se compra libros de autoayuda, de autoestima, que no está mal, está bien. Y uno se compra libros como para que pueda nutrirse y como para que pueda salir de ese estado, porque los libros te ayudan muchísimo. Esa es la misma viva imagen de cómo se debe inquirir en la Biblia. Es que la Biblia debe ser leída, debe ser anhelada, debe ser deseada por nosotros. Eso es inquirir. Y Dios está diciendo, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Quiere decir de que si en algún momento de la escritura que tú hayas leído algo no se ha cumplido. De hecho, que la Biblia es un libro totalmente histórico, porque al pie de la letra, todo lo que la escritura siempre profetizó, siempre mencionó, todo se ha cumplido en el tiempo, absolutamente todo. Y es lo que menciona aquí Dios en tiempo futuro, para nosotros también. Está diciendo, desea el libro de Dios, lee o escudriña si ha faltado alguna profecía, si ha faltado alguna palabra de parte de Dios o si Él no lo ha cumplido.
Y él mismo responde, ninguno faltó. Ninguno faltó con su compañera, o sea, ninguno faltó, ni un texto faltó del otro, ni un libro faltó del otro, aunque fueron diferentes escritores en la Biblia, y uno puede encontrar diferentes libros en la Biblia, ninguno de ellos se contradijo, ninguno de ellos faltó, ninguno de ellos habló algo diferente, todos ellos hablaron en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque dice, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. ¡Qué tremendo! Porque ya pronto, en las siguientes clases, vamos a comprender cómo personas que eran contemporáneas, imaginemos un ejemplo, que tú estás aquí en Lima y que otro esté en la Argentina, o digamos, no tan lejos en otro país, pero digamos en Cajamarca o en el Cusco y no exista internet alguno, no hay comunicación alguna, pero de pronto, tanto Dios a ti te habla una cosa, ¿verdad? Y empiezas tú a escribir como escribían ellos para guardar la palabra de Dios y de pronto Dios le hable a la otra persona en otro tiempo, o perdón, en el mismo tiempo, pero en otro contexto de vivencia, ¿no? Y le hable lo mismo y de pronto escriba lo mismo. De pronto, cuando las escrituras se comparan, ambos están diciendo lo mismo o ambos están complementando en el mensaje. Así de impresionante es la escritura, que podemos encontrar personas que estuvieron viviendo de un lugar a otro, no se conocían, no se cruzaban, no cruzaban información para nada, pero sin embargo hablaban lo mismo. Hablaban la misma historia, la misma profecía. O de pronto, profecías como las de Daniel, que es impresionante, que asombra hasta los historiadores más famosos del mundo. La precisión de las profecías de Daniel a través de la historia, cómo iban a aparecer prácticamente, cómo el imperio babilónico iba a ser destruido, cómo a través del imperio babilónico iba a venir prácticamente, iban a venir los medos y los persas a conquistar a los babilonios de forma exacta, en los tiempos exactos de la profecía, cientos de años antes de que ocurriera. Dios le había revelado su plan perfecto a Daniel de cómo las sociedades que iban a impactar en el mundo, como la Babilonia, por ejemplo, que era una de las ciudades, se podría decir que era la ciudad del mundo, ¿no? Era como Estados Unidos en sus tiempos. Era la ciudad del mundo, asombrosa, la Babilonia, la grande, ¿no? Como esa ciudad grande, que era imposible quizás de creer que en algún momento iba a ser derrotada, como en algún momento apareció un grupo de medos y persas que Dios permitió para que derrotara a la grande Babilonia y no quedara nada de ella, o quedaran las ruinas que hasta el día de hoy se conocen. Pero, ¿de dónde sale todo esto? Las caídas y todo eso, de la Biblia. Daniel profetizaba ya antes la caída de esos imperios. ¿Qué más? Llegan los medos y los persas, comienzan a crecer, a tomar territorio, se creían los grandes, obviamente, pero de pronto, ¿cómo iban a aparecer otro nuevo imperio? El imperio griego, ¿no? Con prácticamente con Carlos, ¿no? Ese imperio grande de los griegos, cómo iban a derrotar prácticamente a los medos y a los persas, y cómo con el tiempo iba a aparecer otro imperio más, el imperio de los romanos, y cómo los romanos iban a derrotar prácticamente a los griegos. Toda esa historia que nosotros sabemos por historia universal, ¿no? Y conocemos a través de la historia que así sucedió, todo eso estaba escrito en la palabra de Dios en el tiempo perfecto. Daniel lo escribió a tal precisión de que esto no iba a ser profetizado ni por Nostradamus, ni por ningún profeta o astrólogo de toda la historia humana. Lo hizo un hijo de Dios, porque Dios se lo reveló.
Ahora se dan cuenta lo grande, lo revelador que tiene que ver las escrituras y cómo después de esos 4 gobiernos, Daniel habla de un último gobierno y un gobierno duradero que es el de Cristo. Cómo la iglesia de Cristo, a través de la iglesia, los romanos fueron destruidos completamente. Desaparecieron en la historia. Imagínense, ahora Roma, tú puedes ver, ¿verdad? Es algo pequeñito, que ya no impacta, que solamente es historia, pero es algo pequeño que está dentro de Italia. La Roma grande que había conquistado prácticamente grandes tierras, ahora es tan pequeñita, tal como lo mencionó Daniel en sus escritos. Ahora, ¿te es imposible después de todo esto, o te fuera posible después de todo esto, seguir creyendo que la Biblia no es la palabra de Dios de ninguna manera, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios y conforme vas a ir leyendo o vas a ir aprendiendo en este curso, te vas a dar cuenta que la Biblia es muy histórica, que la Biblia es bastante precisa, que sobre todo muy criticada también, pero a la vez también muy amada y muy conservada sobre todo, que a través de la historia quisieron tergiversar sus mensajes, quisieron avergonzar sus escritos, pero que pronto la arqueología, la ciencia, iban respaldando cada parte de lo que la Biblia hablaba. Es interesante, ¿verdad? No se conocía que el mundo era redondo, pero sin embargo en el libro de Job, ya Job mencionaba que la tierra era redonda. ¿Mm? Imagínense, antes de que la ciencia tuviera la suficiente tecnología para saber que la tierra era redonda, antes de que Colón interpretara que la tierra era redonda, de hecho que Colón era creyente y Cristóbal Colón leía la Biblia y supo que la Biblia era redonda gracias al libro de Job. Qué interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Así que personas influyentes en la historia que leyeron las escrituras, sus nombres fueron plasmados en la historia. Así que tú quieres ser sabio, tú quieres saber cómo tomar buenas decisiones en la Biblia para tu familia, para tu economía, para la empresa, para la nación, como gobernante. Si en algún momento eres gobernante o eres congresista o lo que fuera, la Biblia es el modelo único que te puede ayudar, que nos puede ayudar a tomar buenas decisiones, a ser sabios, pero sobre todo a ser buenas personas, a vivir una vida de santidad completamente. Así que esta es la parte de introducción de la Biblia. Solamente hemos tocado algo introductorio, pero se vuelve interesante, ¿verdad? Se vuelve bastante interesante porque empezamos a comprender cómo la Biblia va tejiendo en parte de la historia. Y vamos a hablar más incluso de partes introductorias la próxima semana. Por ejemplo, vamos a aprender cómo la Biblia fue sobreviviendo a través de la historia, quiénes fueron sus principales enemigos y cómo esos enemigos terminaron muriendo y la Biblia terminó durando, permaneciendo. Como aquellos que en algún momento juraron desaparecer la Biblia por completo de la faz de la tierra, pero sin embargo, en la casa de aquel que juró, ¿no?, derrotar a la Biblia y de decir que antes de que muriera la Biblia iba a desaparecer, en su casa, hoy esa casa termina siendo una de las imprentas más grandes de la palabra de Dios al mundo entero. Qué interesante cómo Dios dirige su palabra, cómo Dios cuida su palabra a través de la historia para que tú y yo la leamos. Así que con esto prácticamente terminamos la primera parte introductoria de la Biblia. Los esperamos en la próxima clase de la segunda parte introductoria de la Biblia y poco a poco iremos escalando en los libros que contiene la Biblia, en los mensajes que tiene la Biblia, en la interpretación que tiene la Biblia, dónde podríamos empezar a leerla, cómo comprenderla, pero ya vamos sabiendo algunas partes interesantes, como que el autor de la Biblia es Dios, netamente. Como que el intérprete de la Biblia o la ayuda que tenemos para entenderla, para comprenderla, es el Espíritu Santo. Y que todo el mensaje principal de tapa a tapa de la Biblia, cuando tú leas,
todo el mensaje te va a llevar a Cristo Jesús. Así que muchas gracias por conectarte en Academia de Obreros. Sé que las próximas clases te van a resultar más interesantes todavía. Te esperamos la próxima clase, el jueves de la próxima clase, a las 9 de la noche. Así que no te pierdas cada sesión, tú que estás esforzándote en cada clase, no te pierdas de ninguna de las clases. De hecho que esta clase es grabada, así que felicitamos a todos aquellos que también están viendo el video en este preciso momento. ¿Qué les parece si oramos antes de finalizar? Señor, te damos las gracias por tu palabra. Hoy hemos empezado una nueva serie titulada La Biblia. Señor, queremos comprender tu palabra, queremos anhelarla, queremos, Señor, desearla. Sobre todo queremos que esas verdades se plasmen en nuestros corazones, que sea nuestro patrón de vida, que sea nuestra guía, nuestra conducta, Señor. Como dice en 1 de Timoteo 3, 15, 16, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos instruya por completo, que nos confronte si nos tiene que confrontar, pero a la vez también que nos moldee si nos tiene que moldear, Señor. Tu palabra es la palabra de Dios, que la voy a creer, la voy a anhelar siempre. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya hemos acabado de grabar prácticamente esta clase. Así que vamos a tomar quizás unos 5 minutos de preguntas y respuestas.